Listo, habíamos anunciado que teníamos una autoridad importante el día de hoy. Queremos agradecerle el que haya tomado contacto con nosotros, con el Aquí Somos Todos. Él fue activador en algún minuto, fue parte de nuestro panel también en algunas ocasiones. Hoy, ministro de Salud, Enrique París. ¿Cómo está? Ministro, qué Muy gusto bien, saludarlo. muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Bien, estamos con sentimientos encontrados, ministro. Esta cifra histórica, 8.112 personas contagiadas, es lo más alto que hemos tenido desde que llegó la pandemia a nuestro país. ¿Es una cifra que ustedes estimaban que iba a llegar así tan bruscamente? ¿Se esperan más? ¿Cuál es la situación? Si pudiésemos hablar, ministro, ojalá, y se lo pido con la humildad más grande del mundo, si pudiésemos hablar con la mayor sinceridad, pero también tratando de hacerle entender a la gente y no quedarnos solamente con la cifra, que eso lo vemos todos los días, sino que, como hemos conversado con usted en otras ocasiones. Bueno, la verdad es que nosotros habíamos previsto 3 escenarios, si usted recuerda. Sí. Un escenario con un aumento de 5.000 casos o de 5.000 casos diarios, otro con un aumento cercano a los 7.000 y uno mucho más severo, por decirlo así, con casi 9.000 casos. Y eso fue lo que se le presentó al presidente de la República por el subsecretario de Redes Asistenciales ya en el verano. Apenas nosotros vimos que se observaba un aumento más importante de los casos, al principio en las regiones y después en la región metropolitana. En la región metropolitana el aumento fue mucho más tardío, obviamente, pero nos preparamos para ese escenario y por eso el presidente pidió al subsecretario de Redes Asistenciales justamente que preparara un plan especial para aumentar el número de camas, aunque eso es como el último hito del problema. El primer hito es evidentemente evitar los contagios, evitar que la gente se enferme, hacer mucho más trazabilidad, mucho más aislamiento y hacer mucho más test, que es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Nosotros somos el país de Latinoamérica que hacemos más test, pero bueno, preparándonos a esa alternativa, trabajamos durante todo este tiempo y es por eso que afortunadamente todavía tenemos una capacidad de camas, pero este es un fenómeno que ocurrió en otros países. Hoy día en un periódico nacional electrónico ex ante justamente se entrevista a una persona de Israel que trabajó en el tema de la vacunación, que trabaja ya en la Cruz Roja y que nació en Chile. Y en Israel, y el doctor Molina, que me está escuchando, debe saber, en Israel, en el Reino Unido, en Irlanda del Norte, en Bélgica, desgraciadamente ocurrió este fenómeno, que después del verano y concomitantemente con la vacunación, curiosamente, con las primeras semanas de vacunación, nosotros comenzamos el 3 de febrero en forma masiva, llevamos 3 de marzo, 3 de abril, vamos a llevar 2 meses. Con las primeras semanas o meses de vacunación se observó un aumento muy importante de los casos. Es cosa de revisar la literatura, es cosa de revisar las páginas web de la Universidad Johns Hopkins u otras páginas que muestran números. Our War in Data, por ejemplo, que es todos los días publica los casos. Y desgraciadamente es lo que está ocurriendo acá también en nuestro país. Ministro, un aumento considerable de los casos. Si tenían estos 3 escenarios y este era el más grave, ¿no? Entre comillas, después del verano, ¿por qué no anteponerse y poner medidas más restrictivas desde el principio, entonces, a la vuelta, al retorno de este verano, para evitar llegar a esa situación? ¿Es un tema 100% económico o tiene que ver con otra situación que nosotros desconocemos? De ninguna manera es económico. Eso lo hemos descartado permanentemente y es una insinuación que no es correcta decir que las medidas se toman, y menos a un ministro de Salud. Si quiere, pregúntele eso al ministro de Economía. Pero nosotros tomamos las medidas en base a lo sanitario y fuimos tomando las medidas. Si esta cuarentena tan estricta no es de ayer, fuimos aumentando las cuarentenas semana a semana, cerrando algunas actividades, pero cada vez que nosotros aumentamos las cuarentenas o cerramos actividades, además Santiago, la región metropolitana no es Chile, aquí no estamos hablando solo de la región metropolitana, se supone que además el canal
lo escucha todo Chile. Sí. Esto no ocurre en Magallanes, no ocurre en Aysén, no está ocurriendo en los lagos, afortunadamente, en este momento. Ocurre principalmente en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, desgraciadamente también en Ñuble, en Maule, pero en el resto del país el aumento no es tan importante. De todos modos, en algunos lugares, como en el sur de Chile, tenemos una disminución. En Magallanes tenemos un menos 21% de crecimiento en este minuto. Por lo tanto, se tomaron las medidas, pero usted muy bien sabe que cuando tomamos las medidas, también hay reclamos, siempre hay reclamos porque sí o porque no. En la época en que se dieron los permisos de vacaciones, recuerdo que el Colegio Médico estuvo de acuerdo en el permiso de vacación, porque obviamente había un estado de salud mental muy alterado. Se creó en la mesa social COVID-19, se creó un documento justamente sobre la salud mental, donde están los rectores de las universidades, donde están los alcaldes, donde está el Colegio Médico, exministros y la OPS, y después eso se transformó en un programa Saludablemente. Y fue un consejo del programa mental dar algunos días de vacaciones. Aquí en Santiago hay gente que vive en 50 metros cuadrados, tiene un departamento chiquitísimo. Tenía derecho a salir incluso unos días a la playa. Sí. Ahora, lo que no manejamos bien, y eso ya lo he dicho y lo reconozco porque yo soy capaz de reconocer los errores y no culpar a otras personas, es que desgraciadamente a lo mejor no fuimos lo suficientemente claros que la gente en el lugar de vacaciones debería haber mantenido las mismas medidas de restricción, o sea, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, y eso, desgraciadamente, y ustedes lo publicaron o lo mostraron en los noticiarios muchas veces, no se cumplió, porque habían fiestas clandestinas, la gente no cumplía los distanciamientos físicos, no cumplía el toque de queda, y a la vuelta, mucha de esa gente probablemente llegó infectada o infectó acá en Santiago, sobre todo a sus familiares, y obviamente que estamos teniendo un aumento de los casos. Sí. Está con nosotros, ustedes lo ven en el panel, está el doctor Juan Carlos Molina, está Daniel Sánchez, nuestro psicólogo, Clarisa Muñoz y el teniente Daniel Medina también. Abierta la palabra, quien quiera conversar. Todos levantan la mano. Daniel, parto contigo. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo también estoy en los temas de salud, en el tema que se nos avecina también de salud mental y de dificultades que hemos tenido. Yo quisiera un poco dejar de hacer análisis sobre el diagnóstico de la situación y más bien hacerle una pregunta e intentar encontrar qué es lo que usted realmente necesita, de verdad, usted, el gobierno, el Estado, para que nosotros podamos ser un puente de información hacia la ciudadanía. ¿Qué es lo que usted requiere que la ciudadanía sepa de tal manera que nosotros, yo en particular, nuestro programa en particular, el equipo, nos pongamos a su disposición y a disposición del país entero? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevarle a la ciudadanía, a los territorios, para que esto empiece a cambiar? Daniel, me alegro que me haga esa pregunta, porque es en el único programa hasta el momento que yo he escuchado ese tipo de preguntas. La solución. En los programas, sobre todo los matinales, se dedican a otro tipo de cosas, a puro criticar. Juan Carlos va a los matinales, desgraciadamente, a veces también. Pero esa es la pregunta clave, Daniel, y se la agradezco muchísimo. Y por eso es que quise asistir al programa, a pesar de que siempre me dicen, no, hay que tomar en cuenta esto, lo otro, hoy día aumentaron los casos, lo van a molestar. Yo no voy a reaccionar, digamos, negativamente cuando me preguntan por qué hay tantos casos. No me voy a sentir, digamos, me siento tocado por los pacientes, obviamente. Lógico. Pero no me siento tocado porque yo creo que hemos hecho el esfuerzo. Pero su pregunta es fundamental, Daniel. Y justamente lo que le pedimos a los medios de comunicación, y no solamente a los medios de comunicación, a muchos voceros, a muchos expertos que han salido en el último tiempo, a que justamente llamen a la población a cooperar, a entender primero que el virus sigue circulando, que por lo tanto lo más importante es mantener el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla en la calle, en el lugar de trabajo, en el transporte, incluso dentro de la casa si es una casa pequeña. Que cuando tengan síntomas consulten de inmediato. Que además no piensen que porque se vacunaron con una dosis ya van a estar inmunes. Porque para estar inmunes la vacuna requiere 2 dosis que son separadas por 28 días y además de eso requiere 14 días después de la segunda dosis tener la inmunidad. O sea, yo les pido eso, que ustedes aconsejen a la gente que no salgan a comprar 4 veces en la semana, porque planifíquese correctamente y vaya un solo día o 2 días
que es lo que se va a permitir ahora, pero, ministro, para hacer todas sus compras, pero no que salgan todos los días, ministro, y a cada rato, y desde hace se un formen año, colas impresionantes. sí, desde que nosotros partimos ¿Sí? del programa, que usted vino en varias ocasiones, hemos estado con este mensaje. Entonces, yo entiendo la pregunta de Daniel y la verdad es que hoy día nos pasó que era... ¿Cómo más entregamos este mensaje? ¿Cómo más le enseñamos a la gente? El teniente Daniel Medina, de Comisaría Virtual, viene prácticamente todos los días. Se da el tiempo de estar con nosotros y responder las inquietudes. Pero así todo no se genera la conciencia, no está esta como efecto rebaño comunicacionalmente para que la gente tome conciencia. ¿Será que le perdimos el miedo? ¿Será que la vacuna solo generó esperanza y nos liberamos? ¿Era como que esto se terminó? ¿En qué fallamos para que lo corrijamos y podamos empezar de nuevo? Sí. Quiero terminar con el comentario de Daniel, porque lo que pasa es que, por un lado, lo que se ha descrito, y me imagino que ustedes han hablado de eso, es la fatiga pandémica, sí, que usted la está describiendo muy bien. La fatiga pandémica está relacionada justamente con el problema de que la gente no capta bien los mensajes o no tiene, ya está agotada, está cansada de escuchar ese tipo de mensajes, por lo tanto no los escucha y dice ya, no importa, aunque me pase algo, voy a salir, voy a ir a la fiesta, voy a tomar un trago. Y obviamente he visto los reportes de la comisaría virtual y yo dije un día, hace días atrás, que prácticamente no había cuarentena, porque cuando tenemos 5 millones de permisos, 5 millones de permisos al día, PUC, más 1 millón de permisos individuales, eso no es cuarentena. Entonces la gente, y usted tiene razón, y por eso la pregunta de Daniel es muy importante, hay que buscar la forma de comunicar el riesgo a lo mejor de otra manera. Y eso lo han dicho mucho varios médicos también. Sí. La comunicación de riesgo no es fácil, hay que estudiar comunicación de riesgo, no es llegar y decir vamos a hacer comunicación de riesgo, entonces hay que estudiarlo. Yo hacía una clase de comunicación de riesgo en la parte toxicológica. Y eso es lo que tenemos que tratar de modificar. Ahora, este artículo que apareció hoy día de una persona de Israel es muy llamativo, porque en Israel pasó lo mismo. Había fatiga, la gente no quería quedarse en la casa, decía no, yo igual voy a salir aunque me cobren multa, aunque me metan preso o me llamen la atención. Y yo creo que es un poco lo que ha estado pasando acá en Chile. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de aconsejar, como escucho la idea de Daniel, se dedica a puro criticar, a ver lo peor de todo, lo más malo de todo, en vez de contribuir, que es lo que deberíamos hacer todos, sobre todo hoy día en Viernes Santo, a contribuir a pacificar los ánimos, a no maltratarse entre unos y otros, porque yo he visto también que el lenguaje, y Daniel se habrá dado cuenta, el lenguaje se ha deteriorado totalmente, totalmente deteriorado, tanto en los programas de televisión como en los programas de radio, en algunos matinales, que no voy a nombrar a ninguno, pero yo reclamé contra un matinal públicamente, por el trato, por el lenguaje con el cual se trata también a la policía, se trata a los inspectores sanitarios. Entonces yo creo que tenemos que dar un mensaje en ese sentido, yo creo, de pacificación, de tranquilidad, de saber que esto va a pasar, pero para que pase tenemos que contribuir todos juntos. Ministro Ángeles, Daniel. Cortito, ministro, cuente con el Canal 13, cuente con Sequoia, con Cooking Media, cuente con nuestro programa, nuestra misión es servir, cuente con este equipo de trabajo que nos vamos a alinear en lo que usted nos está solicitando. De verdad y de corazón, somos parte de la solución, ministro, cuente con ello. Muchas gracias, Daniel. Yo fui varias veces al programa y me di cuenta de eso. Por eso hoy día quise venir, porque estamos viviendo una situación difícil. Sí. Y obviamente que comunicaciones del ministerio siempre tiene miedo o tiene temor a veces, y con mucha razón, porque ellos me cuidan. Pero yo quería venir hoy día justamente porque tenemos una cifra muy grande, más de 8.000. Tenemos una ocupación de camas muy alta, cercana al 95%. Y tenemos que pedir ayuda y aconsejar a la población de Chile de que se calme un poco, se tranquilice, que tenga la paciencia para la última milla, como he dicho yo, que es la peor, o sea, la más cuando difícil. Ya están los calambres, los dolores, el agotamiento. Absolutamente. Ministro, está el doctor Juan Carlos Molina, que también quería hacerle una consulta o comentario. Estimado doctor París, las autoridades se imponen, el respeto se gana y usted tiene todo mi respeto. Y para fines prácticos y en su ejemplo de servicio país y siendo un gran comunicador y con un gran liderazgo,
¿Qué ha faltado en esa comunicación de riesgo para hacer efectivos los cambios que esperamos en la sociedad? ¿Cómo podríamos cambiar eso, junto con lo que decía Daniel, ponernos a disposición? Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cucoterapia? ¿Qué es lo que hay que mostrar? ¿Hay que mostrar más a los pacientes intubados? No sé. ¿Cómo podemos ayudar y cómo se levanta día a día con...? Porque yo una vez tuve una pesadilla y pensé que era ministro de Salud, con esta tremenda carga. ¿Ah? ¿Cómo se levanta así? Bueno, en primer lugar, me acuesto temprano. Prácticamente no veo las noticias, me acuesto muy temprano. Me levanto muy temprano, generalmente antes de las 6, porque veo las noticias, pero en los diarios electrónicos principalmente. Me informo también de la radio, de todo lo que es importante conocer, y después me voy o a La Moneda, que me gusta llegar antes de las 8, o al ministerio también me voy antes de las 8, al ministerio. Lo que nosotros notamos, Juan Carlos, y lo decía Daniel, es justamente que, y también nuestra conductora al comienzo, lo insinuó, que aparentemente la gente le ha perdido el miedo al virus. A lo mejor también cree que la vacuna ya lo salva, pero no es así. Hemos dicho hasta el cansancio que la vacuna no va a tener un efecto rebaño hasta fines de junio, cuando tengamos vacunado por lo menos al 75% de la población, o el 80% de la población susceptible. Y además, como tú sabes, han aparecido dos variantes, la variante brasileña, la variante británica, que son mucho más contagiosas. No las teníamos el año pasado o no las habíamos detectado. En este momento las estamos detectando por secuenciación. Entonces yo creo que aquí hay que mejorar la comunicación, pero también bajar, yo creo, los decibeles en cuanto a la rabia que tenemos algunos, que tienen algunos, al malestar, que es entendible. Es muy doloroso que tengamos tantos pacientes, muy doloroso que tengamos más de 22.000 fallecidos, además de los no comprobados, que son como 3.000 más. Y eso obviamente que causa dolor, pero esto ocurrió en todos los países. Al principio nos comparaban con otros países de Latinoamérica y en este momento nosotros estamos en un lugar de mucho mejor manejo de la pandemia. Nosotros en el mundo somos el cuarto en credibilidad de las cifras y de los datos. Salió publicado la semana pasada, el cuarto en el mundo en credibilidad. El primero en Latinoamérica en test de PCR, el primero. Y el primero en el mundo, estamos todavía primero en velocidad de vacunación. Entonces como que los chilenos no se creen eso, creen que están en el peor de los mundos, que hay que destruir todo, que hay que criticar todo, que todo es pésimo, se ríen de mí, se burlan. Me han dicho en algunos matinales palabras que no quiero repetir, porque cuando mi familia o algunos de los niños, que no son niños ya, incluso aunque son adultos, ven eso, sufren mucho, les cae pésimo que otro colega diga cosas tan extraordinariamente malas de uno que ni siquiera me conocen a veces, cuando nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo. Ayer me quedé hasta las 9 de la noche en el ministerio, antes de ayer hasta las 10 de la noche. Todos los días nos quedamos hasta tarde. Bueno, el teniente Medina sabe, porque mis escoltas son todos de carabineros. A mí me da a veces pena los carabineros porque tienen que esperarme ahí horas y horas y horas, porque salimos muy tarde y además empezamos muy temprano. Yo veo al equipo del Ministerio de Salud, sobre todo la atención primaria, que ayer le hice un homenaje. También me reclaman por eso, porque le hago homenaje a los funcionarios de la salud, porque les agradezco, a los carabineros, a las Fuerzas Armadas o a los mismos funcionarios de salud. Aquí reclaman por todo, están buscando el punto débil para bajar la moral, yo creo, de nuestros funcionarios, y afortunadamente la moral sigue muy alta. Ministro, está Clarisa Muñoz con nosotros también, que quiere hacerle una consulta. Clarisa. Sí, bueno, ministro, sin duda Clarisa. Es un cargo difícil y complejo el suyo, con mucha presión que viene asociada. Compañeros de panel en algún momento. Oiga, ministro, yo le quería preguntar cómo está la situación hoy día en las UCI, porque se habla de que se acaban las camas. Yo quería saber si es que ya están funcionando los triage, es decir, si es que ya están teniendo que elegir los médicos de la UCI quién vive y quién muere. ¿Llegamos ya a ese punto? No, nunca vamos a llegar a ese punto, nunca. Y obviamente que el triage consiste en realidad más bien en separar a los pacientes por patologías. Nosotros en este momento en las UCIs lo que tenemos es todavía un 30% o
hoy día es un poquito menos, 29, un 30% de pacientes de otras patologías, cosa que no ocurrió en la primera ola, que estaba toda la UCI ocupada solo con pacientes COVID. Nosotros habíamos partido ya con la atención de la lista de espera quirúrgica, que es de más de 240.000 pacientes que quedaron en lista de espera por la pandemia, o sea, en la segunda pandemia. Hay más de 2 millones de especialidades. Nosotros habíamos empezado a operar y ya teníamos algunas UCI con el 40 o 50% de pacientes con pacientes quirúrgicos. En Aysén, por ejemplo, el 60% son pacientes quirúrgicos porque tenemos bajo cantidad de contagios. Y cuando vino esta segunda ola, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de sacar a esos pacientes de a poco, porque no se pueden sacar de la noche a la mañana, y comenzar a recibir más pacientes con COVID. Y en este momento el 70% de los pacientes son COVID, pero la estadística hace aparecer a la ocupación de camas, claro, sobre el 90 o 95%. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos reconvertido montones de camas. Hoy día tenemos mucho más camas que las que tuvimos en la primera ola. De hecho, ayer se batió el récord de más de 3.800 y tantas camas. Queremos llegar a las 4.000 camas. Nunca vamos a elegir que una persona pueda morir o que una persona no pueda morir. Eso tiene que hacerlo, además, un equipo técnico que se llaman los departamentos de ética o consejos de ética de cada hospital. Eso no lo hace una persona ni un médico por sí solo. Si uno quiere tomar una decisión de esa magnitud, decirle a una persona no la vamos a intubar y a la otra sí, tiene que ser bajo estrictas medidas y conductas éticas, y es por eso que este documento que se preparó en la Mesa Social COVID-19 y que después quedó por escrito justamente da esos lineamientos, pero eso no es así y no se está haciendo en este momento, como salió en un tuit también desgraciadamente de un médico o de una persona que no tiene conocimiento de lo que pasa en los hospitales porque pasa metido en los matinales, y obviamente que eso lo descarto plenamente. O sea, está diciendo que las camas no se van a acabar nunca porque finalmente no es una decisión antojadiza, eso pasa cuando se terminan los recursos. ¿Está diciendo que no se van a terminar en los hospitales públicos? Nosotros tenemos que llegar por lo menos la próxima semana a tener 4.000 camas y si es necesario volveremos a utilizar los pabellones quirúrgicos, volveremos a utilizar la urgencia, volveremos a transformar algunas unidades de pediatría intensivo en adultos. Para eso contamos afortunadamente con una cantidad muy importante de ventiladores mecánicos que fueron adquiridos a tiempo por el ministro Mañalich. Contamos con ventiladores mecánicos ya producidos en Chile. La gente se olvida que nosotros estamos produciendo ventiladores mecánicos propios. Y contamos con monitores suficientes. El problema, Clarisa, no es ese, es el personal. Que está agotado. El personal está agotado. Exacto. Sí. Personal también tiene fatiga. Ministro. Pandémica, fatiga mental, fatiga física. Absolutamente, absolutamente. Claro, o sea, ha sido un año demasiado intenso para todos. Ministro, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero no puedo dejar de preguntarle. El lunes 5 de abril comienza el proceso de vacunación contra la influenza. ¿Hay alguna indicación por parte del Ministerio para que la gente vaya tranquilamente a vacunarse? ¿Tengo que tener cuidado si ya me vacuné contra el COVID en primera o segunda dosis? ¿Cómo lo hacemos? La vacuna contra la influenza la vamos a comenzar con el grupo que ya está vacunado contra el COVID con 2 dosis y hace mucho tiempo, que son los adultos mayores. Le vamos a dar preferencia a los adultos mayores. Juan Carlos es experto en eso. Vamos a comenzar a vacunar a las embarazadas también, que se pueden vacunar con la influenza y no con el COVID. Y obviamente también a los niños, porque los niños no se pueden vacunar con el COVID, pero sí con la influenza. Y vamos a continuar con nuestra campaña de vacunación masiva. Nosotros llevamos ya casi 10 millones de dosis de vacuna contra el COVID y vamos a llegar a los casi 4 millones de vacunados con 2 dosis, yo creo, la próxima semana. Comenzamos con el grupo de 52, 51, 50 y 49 y partir inmediatamente con el tema de la vacunación contra la influenza. La influenza, además, nosotros ya tenemos las vacunas compradas, obviamente, 8 millones de dosis de influenza para proteger a la población más susceptible para ese virus. Ahora, si uno entra a la página web del ISP,
Juan Carlos lo hace habitualmente, no tenemos todavía circulación de virus influenza. No, y esperemos por favor que no, porque si no ya ahí sería está circulando el coronavirus y un virus que se llama rinovirus, que es muy suave. Doctor, ministro, gracias infinita por haber estado con nosotros, gracias por recibir nuestro llamado, gracias por conversar esta tarde. Usted sabe que las pantallas de Aquí Somos Todos están disponibles, abiertas, si es que quiere entregar un mensaje que sea importante a su juicio para que lo comuniquemos. Así que muchísimas gracias y un abrazo afectuoso para usted y para todo el personal médico y de salud que está trabajando y poniéndole el hombro a esta pandemia. Muchas gracias. Aquí Somos Todos. Creo que me doy cuenta de que tienen otro espíritu. Yo quiero agradecer fundamentalmente a la atención primaria, a las alcaldesas, a los alcaldes, a los médicos de las unidades de cuidado intensivo, a todos los hospitales, a todas las enfermeras, las TENS, incluso el que barre, el que hace el aseo, que muchas veces son gente extranjera incluso, los choferes. Todos son parte del equipo de salud, todos. No solamente los médicos. Y a todos siempre los saludamos, así que... Muchas gracias. Gracias, ministro, que esté muy bien. Igualmente, chao, chao. Igualmente. 17:20.